Muy buenos días, amada Iglesia Palabra de Vida para el Mundo. Hoy tengo el privilegio de dar el devocional. Vamos a esperar unos minuticos para que se conecten y ya vamos a comenzar. Bueno, hermanos, primeramente vamos a orar para poner la palabra en las manos del Señor y para que Él sea llenos la palabra. Padre Celestial, en esta hora, Señor, coloco, Señor, este tiempo en sus manos, Dios Todopoderoso, Señor, para que seas tú, Señor, llenándome de poder, llenándome de sabiduría y de espíritu de revelación, Señor, igual que a mis hermanos, Dios, para que esta palabra, Señor, llegue como olor fragante ante ti, poderoso Dios, ante todos los que la escuchan, ante todos los hermanos de palabra de vida para el mundo, pero también, Señor, aquellos que no pertenecen a la iglesia, pero que también quieren escuchar esta palabra y edificarse con ella. Poderoso Dios, en tus manos estoy, Señor, y te pido que tú llenes mi boca, Señor, que llenes, Señor, mi boca de palabra tuya, poderoso Dios. Gracias, Señor, te doy, porque tú me has dado el privilegio, Señor, hoy de dar esta palabra, Señor, y me has colocado esta palabra en mi boca, Señor, en mis pensamientos. Te pido que me ayudes, Señor, porque yo sin ti no puedo hacerlo, Señor. Contigo todo lo puedo hacer, pero sin ti no puedo hacer nada, Señor. En tus manos, Dios, estoy y te pido para que también les revele, les des espíritu de sabiduría y de entendimiento, Señor, a todos los que escuchan, Padre poderoso. Gracias, Dios, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por estar aquí conmigo, Señor. Gracias. Bueno, en este día el Señor ha colocado una palabra muy especial para todos nosotros, especialmente ha hablado primero a mí, pero pues como ya hablo a mí, quiero compartir esta palabra con todos mis hermanos, todas las personas que van a escuchar este devocional en este momento, pero también los que lo escucharán después. Lo he titulado Seguidores emotivos de Cristo. Esa palabra está en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Y pues ahí tiene un título que se dice los que querían seguir a Jesús, pero pues yo se la he cambiado por los seguidores emotivos de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos la palabra, vamos a la iglesia, nos escuchamos la palabra, nos emocionamos y decimos, sí, vamos a seguir al Señor, sí, yo lo voy a hacer, sí, yo con Cristo todo, yo lo sigo, pero a la final son solo emociones y cuando ya salimos de ahí, como que se nos olvida lo que prometimos, lo que queremos hacer para Dios y ya ahí queda todo. Entonces son solo emociones. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios.
Dice la palabra, los que querían seguir a Jesús. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bueno, pues yo leyendo esa palabra me doy cuenta de que muchos son los que dicen seguir a Cristo de esa manera, pero el Señor quiere que le entreguemos todo a Él, que nos entreguemos a Él por completo, que sea Él el primero, como dice en sus mandamientos, que Él sea el que esté por encima de todas las cosas, que primero tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, y así como lo amamos, también debemos hacer las cosas primero para Él, seguirlo primero a Él, y después lo demás viene por añadidura, como dice la palabra. Aquí dice, yendo ellos, en el capítulo 57, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Como les decía al principio, muchas veces nosotros decimos eso, ay, nos vamos a la iglesia, escuchamos la palabra, qué palabra tan bonita, qué palabra tan hermosa, que se emociona uno y dice, sí, eso es así, yo voy a hacer esto, lo otro, y voy a, mejor dicho, todo lo hacemos. Pero se nos olvida, como decía aquí el que le decía a nuestro Señor, porque dice, yendo ellos, es porque Él iba, nuestro Señor Jesucristo iba con los discípulos, y además iba mucha gente con Él, porque lo seguían para escuchar la palabra, para escuchar lo que Él les enseñaba. Y pues se emocionó el Señor y dijo, yo voy con usted a donde quiera que vayas. Pero el Señor, como conoce los pensamientos, conoce todo de nosotros, entonces pues Él le dice, Él le dijo a él, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Imagínese usted, ahí ya pues le bajó un poquito la emoción, porque se pone uno a pensar, dice, bueno, pero yo lo voy a seguir, y ¿dónde voy por ejemplo, a dormir? Como le decía el Señor. Todos tienen, los pajaritos tienen nidos, las zorras tienen sus guaridas, nosotros tenemos una casa, tenemos un techo, tenemos una cama donde recostar nuestra cabeza. Pero el Señor iba por el camino y no sabía qué iba a pasar, no sabía si Él iba a tener un techo, de más que no, porque iban muchos con Él. Entonces tendrían que dormir en el desierto, tendrían que dormir en cualquier parte, en cualquier lugar a donde les cogiera la noche. Entonces eso es muy duro para muchas personas, porque estamos acostumbrados a estar cómodos, y ya en el momento de que tenemos que desacomodar para seguir al Señor, para hablar de su palabra, para ir y enseñar a otras personas, porque muchas veces también vamos y llevamos la palabra a personas y la rechazan, no la reciben con agrado, entonces todo eso lo desanima a uno, pero el Señor, Él tiene el control igual, y nosotros tenemos que seguir adelante, independientemente de las luchas, independientemente de las dificultades que hayan en el camino, los tropiezos, los problemas, todas esas cosas que nos hacen desistir de seguir
de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Él le mostraba allí la humanidad de Él, porque a pesar de que Él era Dios, Él se hizo hombre, se hizo carne, con todas las emociones, tenía tristezas, tenía dolor, tenía dificultades. Él le muestra ahí la humanidad de Él. Y nos muestra hoy en día la humanidad de Él, porque Él sufrió, y no porque era Dios no iba a sentir dolor, no porque era Dios no iba a sentir tristeza. Él todo eso lo sintió, y lo sentía aquí cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, nos dominan las emociones y queremos hacer de todo. El Señor nos muestra la humanidad de Cristo, de Él. Entonces, Él ahí también nos prueba la fe. Ese es un punto muy importante en la que debemos resaltar. Si nosotros tenemos fe en el Señor, no nos va a derribar ninguna dificultad, no nos va a derribar una enfermedad, no nos va a derribar una tristeza, un dolor, una angustia, ¿no? Porque estamos con la fe puesta en el Señor y sabemos que con Él todo es posible y que todo lo que pasa Él lo tiene bajo control. Seguimos en el 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Si nosotros nos decimos que seguimos a Cristo, pero nos ponemos a pensar en sucesos como eso, por ejemplo, como el que estaba ahí, el padre, el papá, se preocupaba por el papá que tenía que enterrarlo y eso, pues ya iba a dejar de lado el seguir al Señor, darle ese primer lugar al Señor. Por eso le dice, deje que los muertos entierren a sus muertos. Ahí no nos hablas solamente de que se murió y que hay que enterrarlo, no. Ahí nos habla de una muerte espiritual, principalmente, porque somos espirituales. Más que estar aquí en la tierra, somos seres espirituales. Porque acá vivimos muy poco, acá somos pasajeros. Pero el Señor nos brinda y nos dice que Él nos tiene una vida eterna. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Quedarnos aquí también enterrando a los muertos con ellos? En vez de seguir al Señor, que nos promete una vida eterna, una vida con Él para toda una eternidad, que no es nada comparado con lo que vamos a vivir en esta tierra, en este lugar donde Dios nos ha puesto. Como punto principal ahí tengo las excusas. Él quería seguir a Cristo, pero tenía excusas, sacamos excusas. Pero mi familia, pero mis padres, pero mis hijos, tengo que atender a mi esposo, tengo que atender a mis hijos, y sacamos cualquier cantidad de excusas. Y a nuestro Señor lo dejamos de últimas, lo dejamos por allá, como por si sobra un espacio, como si por si sobra un tiempo, cuando realmente el importante es el Señor, cuando realmente al que debemos seguir y al que debemos brindarle lo mejor y darle lo mejor es a nuestro Señor, sobre todo como por lo que le digo, Él nos brinda y nos dice que nos da vida eterna. Ahora vamos al punto 61. Dice, entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me
Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Acá tenemos también otro punto importante, que es que estamos muertos en pecado. Dice también el Señor acá, esta palabra, Él nos hace un llamado. A todos nos ha hecho un llamado, pero algunos lo hemos escuchado, algunos no le damos importancia, otros decimos sí, pero no cumplimos a cabalidad con ese llamado. Otros decimos tenemos mucho tiempo, tenemos toda una vida por delante. Por ejemplo, los jóvenes, como están jóvenes, piensan que todavía tienen mucho tiempo para hacer muchas cosas, pero es algo en lo que no es seguro, porque el Señor en cualquier momento nos puede llamar a cuentas, siendo niños, siendo jóvenes, siendo de una edad mediana, de una edad mayor. Privilegio grande que el Señor nos da cuando ya tenemos una edad ya avanzada y podemos estar todavía acá. Y pues gracias a Dios por la oportunidad y por el llamado que Él nos ha hecho, porque los que hemos podido entender que ese llamado es importante, pues debemos aprovecharlo al máximo y debemos hacer las cosas pues como para Dios. Que el Señor nos dé espíritu de revelación, de sabiduría para entender todo esto y para entender que aquí lo importante es Cristo Jesús. Lo demás no es importante, porque lo demás se queda acá, lo demás es relevante. Como dicen por ahí, no nos entierran con el trasteo. Entonces lo importante que es lo espiritual, lo que el Señor nos ha mandado a hacer y que hemos podido hacer con amor y con sabiduría para llevar a otras personas también al camino del Señor, y no ser esas personas de emociones que decimos sí, claro, vamos para las que sea con el Señor, y a la final no terminamos haciendo nada. Cualquier problema, cualquier dificultad nos baja los ánimos, las emociones, y ahí quedamos. No hacemos, nos dejamos derribar por eso, y todo queda en alegría y emoción, y no hacemos lo que realmente tenemos que hacer, como es predicar el Evangelio, como es llevar la palabra del Señor, como es dejar todas aquellas cosas del pasado, todos esos errores del pasado, irlos dejando atrás, ir santificando nuestra vida para poder ver a Cristo, porque también el Señor nos dice en su palabra que sin santificación no podemos ver al Señor. Está la palabra que pues tenía para el día de hoy para ustedes. El Señor me la regaló y yo quería compartirla con ustedes, tener un tiempo especial pues con el Señor, y también para darles una información importante. De este domingo, que viene, en 8 días, ya vamos a darle apertura a nuestra iglesia Palabra de Vida para el Mundo. Las puertas van a estar abiertas para todas las personas que estén anhelosas por congregarse, solo que pues hay que cumplir unos protocolos de bioseguridad, y tenemos que, o sea, van a haber 3 cultos. Los que quieran tienen que inscribirse, y
antes, mejor dicho, antes del domingo hay que inscribirse para apartar un puesto, porque los puestos van a estar enumerados y cada persona va a apartar su puesto con su número y ahí es donde va a estar. Tenemos que estar 10 minutos antes de empezar el culto para que todo esté organizado y todos estemos ya listos para escuchar la palabra y que no haya ninguna interrupción después de cierta hora ya no podrán ingresar más o sea, el orden ahorita es un privilegio ir a la iglesia, estar en la iglesia, porque no todos vamos a poder estar ahí. Entonces los invito, se comunican con la pastora, con las personas que conozcan, los líderes, para que se informen y sepan cómo va a ser el modelo que se va a llevar en ese lugar, pues cumpliendo pues también con lo que mandan las autoridades. Entonces vamos a orar para darle gracias a Dios por la palabra, y espero que haya sido una palabra de bendición para todos. Amados hermanos, le damos gracias a Dios primeramente por esta palabra preciosa que Él nos coloca, Señor. Y le pedimos, Padre Celestial, que las emociones no nos ganen, Señor, sino que vayamos, Señor, de frente contigo, Padre poderoso, sabiendo que solo tú, Señor, nos puede dar palabra de vida eterna, Señor, que solo tú, Señor, eres el dueño de la vida, que solo tú, Señor, eres el dueño de todas las cosas, que tú, Señor, nos edificas con cada palabra, Señor, nos muestras, Señor, realmente lo que tú quieres de nosotros, Señor, que todo lo que hagamos, lo hagamos como haciéndolo bien para ti, Señor, porque tú mereces lo mejor, porque tú mereces ser exaltado, ser glorificado, Señor, por nosotros, Dios, porque si no fuera por ti, Señor, por ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz, Señor, nosotros estaríamos muertos en el pecado, Señor, pero a través de tu Hijo Jesucristo tenemos ese privilegio de ser sus hijos amados, Señor, de que tú nos mires, Señor, por medio de Él y nos puedas ver, Señor, sin pecado, poderoso Dios, porque ha sido Él el que nos ha borrado, Señor, esos pecados tan grandes que tenemos, Señor, y te pedimos, Señor, que cada día podamos, Señor, ser más limpios para ti, Señor, poder ser, Señor, esas personas que nos esforzamos por seguir adelante, por sacar todas esas cosas del viejo hombre, poder ser libres, poder ser limpios, poder ser santificados, Señor, para la honra y la gloria tuya, Señor. Te doy gracias, Dios, y coloco, Señor, mi vida, mi familia, la familia Palabra de Vida para el Mundo, Señor, en tus manos, Dios. Y te pido, Señor, para que toda persona, Dios, que está enferma, Señor, en estos momentos, en los hospitales, Padre precioso, inclusive, Señor, los que están en las casas y están enfermos, para que tu mano poderosa, Señor, sea sanándolos, Señor, sea sanándolos tanto espiritualmente como corporalmente, Padre precioso, Señor. Sabemos que tú tienes todo el poder, toda la honra, toda la gloria, Señor. Tú tienes, Señor, la autoridad para sacar toda enfermedad, para limpiar todos nuestros órganos, para limpiarnos, Señor, de todo pecado, de toda injusticia, Padre celestial. Te rogamos, Señor, por todas las personas que tienen dificultades, Señor, que tienen problemas, Dios, para que seas tú, Señor, llevándose todas esas cargas, Padre amado, y haciéndonos libres, Señor, como así nos hiciste, Señor, en la cruz después de su crucifixión, Señor, y que subiste, Señor, resucitaste, subiste al cielo y te sentaste, Señor, al lado, a la diestra del Padre Celestial, y desde allí tenemos abogado ante el Padre, porque tú, Señor, cada día clamas por cada uno de nosotros, Dios. Clamas, Señor, por tus hijos, Señor, y nos haces, Señor, libres ante el Padre. Nos muestra, Señor, como
como si estuviéramos libres de todo pecado, Señor. Gracias, Padre Celestial, en esta hora te doy y te bendigo, Padre, te bendigo, Hijo, y te bendigo, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Dios los bendiga.